7 de la mañana, tercer día de grabación, a la espera de Lucas. Hoy afortunadamente nos han dicho que está allí adentro, estamos esperando, acabamos de gritar, pero como que tuvo la parranda muy buena el día de anoche porque no contesta, así que positivo para el día de hoy. Vamos a esperar que salga Lucas. Caminando por las calles de Bogotá, este hogar pasa desapercibido. ¿Me creerías si te digo que mientras vas caminando por la calle, debajo de ti vive una persona? Pues sí, así como lo escuchas. El día de hoy vamos a conocer la historia de Lucas en la ciudad de Bogotá, una ciudad que esconde muchas historias. Este señor Lucas vive debajo de una alcantarilla bajo 2 metros. Así que si esto te parece interesante, quédate hasta el final del video. Buenos días, Colombia. Buenos días. Buenos días. Hola, hermano. ¿Ya está filmando? Sí. Listo, papá. Está hablando arriba todo y se escucha. Se sientan allá y yo estoy acá cerrado escuchando todo. Entonces, para evitarme eso, me coloco los audífonos. Ah, qué bueno. Entonces, Lucas, no escucho nada. Lucas, no escucho nada. Sí, claro. Entonces, ya por ahí 4 de la mañana, y con la primera mía, ya me quitó eso. Ay, y le pongo seguridad acá. Y no me jodan. Sí, porque es una pequeña pestaña, ¿no? Una pequeña pestaña. Ayuda a evitar que el sonido. Porque hay gente que llega y la levanta y la suelta. Para asustarlo. Yo está ahí, eso suena una voz. Claro. ¡Pau! De Lucas. Y como aquí hay unos indigentes, buñeros, que se vienen a... Hola, campeón. El primero. Que llegan a fumar y eso. Yo no lo permito. No, claro. Este es mi territorio. Hay que cuidar su lugar. Mi territorio aparte. Sí. Llevo acá 20 años. Todos los días así. Me digo que estoy un poco enojado. Ya no sé. Llovió mucho. Yo venía borracho. ¿Sí me entiendes? Como venía borracho, abrí la puerta y no puse el techo. Ay, se te mojó todo. Llovió. Entonces ya me mojé la parte, como puede verlo. ¿Qué más? Del pantalón. Entonces todo bien. Buenos días, Mari. Hoy no he desayunado, pero hoy vos quiero desayuno. Yo le invito el desayuno si quieres. ¿Ah? Yo le invito el desayuno. No, todo bien. Prefiero que me conceda. Como ves, está mojado todo. Sí. Entonces, allá abajo en la Plaza España hay mercado de ropa de segunda. Con la plata que ustedes me van a dar, con la plata que ustedes me van a dar, compraré una muda de ropa de segunda, que es más barata que... O de queda lejos de aquí, Plaza España. No importa. Ahí está el Transmilenio, me cuelgo del Transmilenio, sí. Me deja una cuadra. Sí. ¿Qué más le digo? Bueno, he tenido varias entrevistas, tanto internacionales como nacionales, con quienes vienen. Como pueden ver, es un lugar, y el lugar está despeinado. No, es que también me tengo que pegar una pequeña afectada y que todos me quieren. Hola, buenos días. Me contestan. Como estamos grabando ya saben. Sí. No, todos te conocen por aquí, sí. Pues. He preguntado. Y me conocen con respeto. Sí, claro. No con hipocresía.
Más bien, ayer vinimos, ya había salido, te buscamos, estuvimos hasta mediodía acá y Eso es lo qué que va. pasa conmigo. Yo cuando salgo de acá, palabra santa, no llego sino a dormir. Sí, así nos llenan los Y vecinos. tengo mi sector, mi territorio de convivencia, de zona, porque Claro. todos son barrios. Claro. Yo no voy para Kenia, no voy para Teusaquillo, no voy para el norte. Solamente mi territorio, que es de la 32 hasta la 19. No salgo más de acá por el sistema de que pues, hay inseguridad y uno puede ser muy bandido o muy, como se dice, ¿no? Claro. Pero si yo me voy, digamos, a las 11 o 12 de la noche al barrio Santa Fe, puedo tener problemas simplemente por ir a comprar, digamos, droga. Claro. ¿Sí me entiendes? Porque ahí esperan los malandros de que ahí viene un man que compra droga, pero lo paran y le quitan la plata de la droga. Sí. ¿Sí me entiendes? Son sectores, black sectors se llaman. Claro. Prostitución, segundo hand, ¿qué más le digo yo? No es que no haya inseguridad, sino que hay es inteligencia para, como es zonas de tolerancia. Claro. Allá una hembra, una mujer, una trabajadora sexual, se para en la esquina, bien bonita y tal, y usted como se dice, ¿no? Con apetito sexual, le dice cuánto vale, y ella dice, bueno, tanto, y más barato, bueno, haga el hotel, sí, digamos, le cuesta 500, que le cuesta 40.000 pesos pagando el hotel. Pero pasa esto, la inseguridad es esta, que la mujer, ella hacer el amor se tiene que vestir. Sí. Entonces ahí es donde le cogen las direcciones, los teléfonos, le revisan. Le quitan todo. No le quitan, le investigan quién es. Y si usted es un policía, pues tiene el carnet. Y lo primero que dice, llama a los socios en la esquina. El que está culeando conmigo es un policía. Imagínate. ¿Se imagina qué es eso? Claro. Que cuando él sale lo roban y lo Claro. atracan. Ah, que usted es muy varón, que usted nunca lo roba, ¿no? Como que usted es policía. No, yo no soy policía, que no. Si es policía, hijo de puta, le pegamos 2 palazos. Sí. No balas, sino palazos, ya. Le dan una garrotera. Claro. Y en Santa Fe que se ve todo, pues, Eso no es tolerancia. la famosa Sí. zona de tolerancia. La de fama. Bogotá. En todas las ciudades del mundo, en cualquier país hay zonas de tolerancia. En Nueva York también, Nueva York. en Miami. En Medellín he escuchado también que hay, claro. en Cali. Bueno, esto es un estado de la sociedad, Claro. pero son de sociedades incoherentes de la supervivencia de los deseos del sistema. Claro. De una persona que tenga experiencia ya, yo tengo 73 años y ya no me meto a eso, No, porque ¿para qué va a decir que ¿para qué va a decir que un desnivel de sexo? No, ya no, uno ya. Lucas, tuvo su paz, cuéntame, sí. ¿qué fue lo que te trajo acá a vivir en esta alcantarilla como tal? No a vivir en la alcantarilla, sino a caer a la indigencia, a la intolerancia de la sociedad, al desapego. Fue un bebedizo que me dio mi mujer. Yo tengo 73 años, ella me lo dio a los O sea que 50. una mujer es la causante de que Es la causante de un amor. sí. No, como se dice amor, sino de los químicos, de las pócimas, de los menjurrios. A usted le dan un menjurrio, una tomasa, se puede perder la memoria. Siempre. Claro. Entonces, pierde el apetito de la vida, del sistema. Ya ni recuerda si tiene familia o no tiene familia. Hasta ahí llegué yo y acá vivo. Y todos pues, yo tengo familia, pasa mi familia
Claro. Pero ellos ya aceptan mi condición de vida. Ahora, como pueden ver, vea, tengo mi camarote. Sí, vale, eso parece una suya ahí presidencial, ahí Sí. adentro. No tengo que pagar, no tengo problemas de impuestos. No tengo tienes que nada. pagar el impuesto predial. Nada. Antes me deben, Sí. porque como me quieren desalojar, me tienen que pagar Sí. lo que ¿Te han vivo venido a ya. desalojar? Sí, digamos como, no desalojar, sino tratar de que coja otro sistema de vida, de convivir durmiendo o viviendo. ¿Listo? ¿Cambiarías este lugar por otro? Pues hermano, he tenido demasiadas propuestas, tanto de la sociedad, del sistema, de mi familia. No lo cambio. O sea que si viene alguien y te dice, Lucas, te vamos a dar un alojo, una casa, un Exacto. sitio donde vivir mejores Ya. condiciones, tú no lo cambias. Ya me pasó eso, Sí. con una entrevista internacional. Pues sí, me ofrecieron que necesitaba para dejar de vivir así. ¿Una casa? No, porque puedo asociarme. Como soy indigente, habitante de la calle, y pues hay en el estado social de la sociedad, del sistema de convivencia, para una persona que es cabeza de familia, que tiene 3 hijos, no tiene trabajo y se le comprueba, pues tiene una posibilidad de que le den una habitación, una casa Claro. para la familia. Pero eso ya tiene que ser con sistemas de documentación. Sí, un proceso. Un proceso. No es más. Yo he visto eso, que mi familia, gracias a Dios, clase media, no tiene el problema de convivencia, de sobrevivir. Y ellos ya aceptan mi condición. Pero tengo entendido que tú caíste en la indigencia a los 43 años, ¿no? señor. Antes de eso, ¿qué hacía Lucas? ¿Cómo Yo era Lucas? Propiamente soy artesano, producía mis productos, hacía collares, aretes, pulseras, y era un vendedor ambulante, como los que están al frente, que tienen, Claro. que tienen centro artesanal. Esa ha sido su profesión toda la vida de artesano. Sí, señor. Mi profesión es esa. Claro, tiene creatividad entonces para crear lo que es collares, soy buen combinaciones. escultor, soy buen tallador, soy buen joyero, pero ya cambié eso por el sistema, me aburrí. Yo puedo sobrevivir con un paño de terciopelo, venderlo en el andén, y ya como hay mucha producción de segunda, o sea, imitación. Mucha competencia. Como Sí, no, pero no es tanto la competencia, sino ya no es ya no es la cosa artesanal, ya o ya no hay cultura como tal. Sí, cultura de la gente, artesanal. de apoyar a los artesanos. Exacto. Ya ahora el puro comercio japonés, chino, y vamos para arriba. Le voy a decir algo, voy un poco descarriado porque no tengo la ropa seca. Y bueno, Lucas, como nos estaba diciendo, al día de ayer llovió, nos echó unos traguitos, vino borracho y se le olvidó armar ahí el techo y le entró el agua Le mojó la ropita. y se le mojó la ropita. Bueno, nosotros le vamos a colaborar para que tenga una ropita nueva, para que él mismo vaya a Plaza España, como nos estaba diciendo, a cambiar, bueno, comprar una muda de ropa. De parte de eso les agradezco. Esto no es una entrevista con carácter monetario, sino carácter social. Claro, hay que ayudar. ¿Me entiendes? Como mis amigos, más de uno ya sabe. Nadie me reprocha, ya nadie me critica. Ya al frente venden tintico, pues vamos donde la señora. Vamos, pues, vamos. Si me invitaba Vamos, una pues. vez a un tinto, Claro, primero vamos. que todo.
Pero cuidado que voy a salir un poco En paños menores. en paños menores. Por la cuestión de Sí. la puerta es única. Claro. Pesa 46 kilos. ¿Cómo Por haces eso tú para mover esa puerta que pesa tanto? tengo dos destornilladores. Sí. Y otra cosa, tengo cámara de seguridad a media cuadra que acá hay. Al frente tengo militares. Alguien intenta entrar ahí, en 5 minutos Sí. lo arresta. Sí, Yo imagino. O sea, ya que llevo 22 años. está blindado aquí entonces. Como dice, yo puedo cerrar. Vamos a ver cómo Lucas cierra la puerta de su hogar, de su casa. Wow. Ya le tiene el truco, como quien dice. Tengo problemas con mi pierna Oh, porque fue un accidente. sí. ¿Qué te pasó ahí? Un carro. Sí. ¿Te atropelló? Sí, me atropelló y... Pero ese es otro problema de solucionar porque tengo que estar en proceso judicial ese problema. Sí. Porque yo qué por día. Claro, te dejó malito ahí, como quien dice. Nos dirigimos. Este es un pequeño lugar Sí. que se llama el Mono de la Pila, el Ok. Club de Leones y la iglesia de San Diego. Mm, De la iglesia de San Diego al Club de Leones, esto es patrimonio histórico. ok. Esto no lo pueden borrar para nada. Sí. Aquí hagan avenidas, autopistas. Wow, y tú, bueno, tú que estás aquí, que eres ya un ícono para acá, para la ciudad de Bogotá. Ya es un ícono. Voy a ir a cruzar. ¿Cómo te ha tratado la ciudad? ¿Cómo te ha tratado Bogotá? Cuidado ahí, cuidado, te atropellan ahí. La ciudad me ha tratado bien porque me he portado bien. Claro. En cualquier lugar. Ok. Si usted se porta mal en la clase alta, le va mal. Si Claro. se porta bien en la clase media, bien. Y si se va al Bronx, o sea, la parte más baja de la ciudad. Si se porta bien, le va bien. Si se porta mal, también Claro. le va mal. Como dicen, yo sabes, acá es un lugar que ya es fino. Entonces me gusta colaborarle a los vendedores ambulantes, Sí. como a ella. Buenos días. Muy buenos días, Malecita. ¿Puede pedirme, por favor, una avena? Una avena, ya se la pido. ¿Me da una avena, por favor? Una avena para el señor Lucas. Sí, manchena. Buen día, man. Ella es una señora que trabaja lleva mucho tiempo acá. Sí. Y me Sí, distingue. era que hemos visto estos 2 días que te hemos estado buscando, que nos ha dicho, no, ya se fue, no ha salido, vengan temprano. Madrecita, ¿Qué más quiere? un ponquecito. Esto es medio desayuno. Sí. Y si tú eres creador de contenido como yo, te invito a disfrutar de más de 40.000 pistas musicales y más de 90.000 efectos especiales para tus producciones audiovisuales con Epidemic Sound. Disfruta de 7 días totalmente gratis con el link que te dejo acá abajo. Como ven, estamos en el Consejo Judicial de Judicatura. Ya estoy en un lugar que es internacional y de seguridad. Y muy concurrido también, por lo Sí, que y otro que es temprano. sí. Nos dirigimos al otro lugar. Vamos para allá. Caminando con Lucas, vamos a un parqueadero. El lugar donde se gana el dinero diario. Para el lugar donde Lucas trabaja. Bueno, ya estamos buscando ese parqueadero porque nos dijeron, no, está en un parqueadero, pero nos dijeron que era por aquí, pero a la final no lo encontramos. Lucas, una pregunta, ¿cómo te gustaría a ti que te recordara la gente de Bogotá si algún día ya no llegas a estar? Simplemente que no aparezca todos los días. Si no aparezco yo,
mucha felicidad para con Lucas. Vale, que tú eres una alegría por el sector. Porque mucha gente, datos largos, ya 3 días que hemos tratado de conseguirte, vemos que mucha gente te conoce y mucha gente trabajo. habla muy bien de ti. Ah, mira, ves, aquí es donde Lucas se gana la vida con la un lugar moneda. especial. Como puedes ver, este es un vehículo. ¿Qué vas a hacer en este vehículo? Uy, Aquí me ganó yo la... ¿Y qué hace aquí Lucas? ¿Cuál es la función de Lucas? La función es un parqueadero especial. Okay. Ya en un sector que es muy delicado, muy peligroso para los transeúntes. Entonces, cuando sale un vehículo, yo permito que el peatón pase tranquilo. Vale, así también se evita accidentes también, por ejemplo, un Exacto. accidente de un peatón, algo así parecido a lo que te pasó a ti, ni Dios lo quiera, Exacto. o un choque, salir también. Y también he visto que cuando salga el vehículo, está el semáforo. Han habido accidentes ahí con motos. Sí. La gente imprudente también. Y aquí en mi sistema de trabajo, Y aquí es donde te la pasas todo el día. no todo el día, son horarios de trabajo. De 8 de la mañana, de 7:30 a 9 de la mañana. El resto ya no hay movimiento. Y el otro horario es de las 11:30, de las 12 a 2 de la tarde, porque sale toda la gente de la oficina. Ok, Entonces se producen. Ahí es mi hora de trabajo. claro. El resto está todo el sistema controlado por el semáforo. Ok. Ya queda el sistema de Transmilenio. Sí, la estación. Yo ahora con lo poco que me gano, no por cobrar la entrevista ni nada, me voy a ir, me cuelo el Transmilenio, voy a la Plaza del Baño y dentro de 1 hora o 2 horas nos podemos volver a ver Claro. ya vestido de otra forma. Ah, para no se cuele, pague su pasaje. Ya, aparte de estar aquí, ¿cómo más te ganas la vida? Recicla, Reciclo, obviamente que vendes cosas también, compras cosas, vendes cosas. soy un comerciante. Bueno, eso lo lleva en la sangre, artesano, tu función artesano tiene que saber vender. Señor. Tienes que tener como quien dice magia para vender y ofrecer las cosas. Como pueden ver, este fue mi pequeño desayuno. Gracias a Dios. El aperitivo, porque un desayuno de huevitos pericos, un Sí. caldo de costilla, que vale por ahí 13.000 pesos, mientras lo que acaba de hacer es un aperitivo. Claro. Y bueno, ya ahorita que está como quien dice parándote, no cae nada mal una avena, una maicena, un ponquecito en la mañana, por lo menos para tener algo en el estómago. Me dijiste que tienes, bueno, 71 años. ¿Cuándo cumple Lucas? Yo soy chino sagitario, cumplo en noviembre, Noviembre. ¿Qué día? un 25 de noviembre. 25 de noviembre, bueno, cumple Lucas. Soy modelo 53, Sí. ahora tengo 73 años de edad. En mi vida nunca llegué a pensar caer en la indigencia o trabajar de esta forma. Claro. Sí. Yo creo que todos no estamos indispuestos a caer Sí. en la indigencia, como igual también caer a la cárcel. Cualquier persona, en cualquier estatus que esté, le puede cambiar Sí. la vida en unos segundos. Todo depende en de unos tu minutos. carácter, tu personalidad y el respeto a la humanidad. No es más. Y por ahí, como le digo yo, aquí sobreviviendo, esto como es un aperitivo. Acá es mi vida. Así como me ven, nadie me critica. Tranqui, me siento yo inconforme con la sociedad, yo que tengo problemas de que se me mojó la ropita. Claro, Mientras me seca, estoy así como loquito. sí. Pero hay una hora que me seca o voy y compro la otra muda de ropa de segunda. Claro. Porque Lucas, yo soy- háblanos un poco de tu familia. Me dice que
¿Tu familia sabe que estás en estas condiciones? Me imagino que tienes más hermanos. 4 hermanos, si no me equivoco, ¿no? Sí, somos 4. El menor soy yo. Sí. Y aquí estamos. Claro. Y, Bueno, María. ¿Y tu familia te ayuda o te ha tratado de sacar de la indigencia? Sí, pero eso ya no. Ya. No he podido yo personalmente. Buenos días, doña. Un mensaje a esa gente que está viendo este video. El mensaje más bello que tengo yo es que como he tenido demasiada publicidad televisiva, entrevistas televisivas, ya la gente no es que me ignore, sino que ya aceptan. Pero lo que más me gusta es que cuando viene un grupo familiar y me han visto en la televisión, y lo que más me gusta es que un niño de 10 años, 9 años, lo primero dice, mami, mami, el niño que vive en la televisión, que vive en la alcantarilla, ¿sí? Entonces le han preguntado a él, ¿quiere vivir como él? No, yo no quiero vivir. Esa es mi respuesta. Bueno, gracias entonces a Lucas por permitirnos esta entrevista el día de hoy, que tuvimos 3 días buscándolo. Bueno, también acepto ese don, ese honor, porque esto me sirve a mí para que me comprendan y que la gente tenga razonamiento, conocimiento de que no hagan acá de sus hijos en el estado que soy yo. Claro. Tengo entendido también que Lucas es un apodo tuyo, ¿no? Porque tú no te llamas Lucas como tal. Mi apodo Lucas es por el accidente de era un perro que se llamaba Lucas. Y todo el mundo me preguntó, una mascota. ¿Te acompañaba a ti? Y todo el mundo ahora, cuando me lo atropelló, me lo mató el carro, todo el mundo me pregunta, ¿dónde está Lucas? Entonces yo me cansé de decir, vea Lucas, aparece, soy yo. Bueno, bonita historia también. ¿Y esa mascota también vivía contigo, te acompañaba contigo? ¿Cuánto tiempo vivió contigo? 4 años. Buena voluntad. Que tengan buen día para todos y buena prosperidad. Gracias, Lucas. A todos. Bien, amigos, conocimos la historia de Lucas, este hombre de 71 años de edad que está en la indigencia, que cayó en la indigencia a los 43 años y tiene más de 20 años en la indigencia, viviendo en lo que es una alcantarilla acá en la ciudad de Bogotá. Lamentable, bueno, Lucas, como nos dijo, cayó en esta situación por un amor que tuvo en su vida, que quería indagar más en él, pero bueno, lamentándolo mucho, como que no lo agarramos en un buen día, ya que, como nos comentaba al principio, llegó borracho y, como ustedes lo vieron, andaba en paños menores. No pudimos entrar, no nos hizo la invitación de poder entrar a su casa, que es la alcantarilla, donde tiene su camarote, su cama y otras cosas para sobrevivir allí. Esa es una alcantarilla que no es de agua servida, sino es una alcantarilla de cableado de fibra óptica de los semáforos, por lo que nos estuvo diciendo. Y se podría decir que es un lugar limpio para las condiciones que lo tiene Lucas, que es para vivir allí. Así que bueno, lamentándolo mucho, no lo agarramos en su mejor día, como se pudiera decir. De hecho, estaba en paños menores. El sitio olía mucho a orine. Cuando estaba haciendo la entrevista salía mucho lo que es el olor de orine, y pienso también que por eso no nos invitó a entrar a su suite presidencial, como lo llama él. Bueno, le pudimos hacer una pequeña donación, le brindamos lo que fue el desayuno, como ustedes pudieron verlo allí, se comió una arepita, y le colaboramos para que compre otra muda de ropa, porque la que cargaba el día de hoy estaba muy mojada y muy en mal estado. Así que, amigos, bueno, hoy conocimos la historia de Darío González, Lucas,
que vive en esta alcantarilla y nos deja un mensaje reflexivo este video, que no hay que ver de mala manera a las personas que están en indigencia, que están en la calle. Detrás de esta persona siempre hay una historia que compartir. Si te gustó el video, por favor te invito a que te suscribas acá abajo, le des like, lo compartas y dejes tu comentario acá abajo. Mi nombre es Josfer Morales, me dicen Jos, y como siempre nos vemos en un próximo video. 널 바라보며 yeah. 하고 싶은 말 내가 너의 그늘이 돼줄게 언제나 편하게